dato. Él dice que somos la mayor cantidad, él atiende gente en todo el mundo, la mayor cantidad de habitantes que consultan a los psicólogos. Por supuesto, este es un dato conocido, pero que va en aumento, y esto es lo preocupante. Hola Marcelo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? ¿A qué se debe esto de que estemos tan necesitados de consultas con los psicólogos, psiquiatras, etcétera? Lo que pasa es que es una relación directamente proporcional entre el grado de locura y estrés que estamos viviendo hace muchos años, y esa relación directamente proporcional implica de que haya mayor atención psicológica en este país. Somos realmente Psicoamérica, absolutamente somos Psicoamérica. Uno de los factores fundamentales que generan el estrés es la incertidumbre. Y este es un país que permanentemente nos convoca a la incertidumbre. Mientras que los países vecinos tienen un 5 o 6% de inflación anual, y no quiero remitirme a factores netamente económicos, sino también políticos y sociales, el argentino no sabe qué va a suceder la semana que viene. ¿Sabemos algo? ¿Qué va a suceder la semana que viene? La verdad que no. La falta de previsibilidad no. Entonces eso que vos llamás previsibilidad nos sumerge en una total incertidumbre. Y la incertidumbre es uno de los factores fundamentales del estrés. La incertidumbre genera ansiedad, y la ansiedad es el núcleo central del estrés. Con lo cual, digamos que el 95% de los argentinos vive en una ansiedad crónica y un estrés crónico, y el estrés crónico, lamentablemente, lleva inevitablemente a factores sintomáticos que lo llevan a frenarlo de alguna manera patológicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que isquemias miocárdicas, infartos, enfermedades autoinmunes, trastornos gastrointestinales, úlceras gastroduodenales, contracturas, anginas a repetición, accidentología, si se quiere, ¿no? Esta sensación de que permanentemente uno puede tener un accidente por distracción. Son todos factores que operan como resultado del estrés, y no solo como resultado del estrés, sino también operan como un factor de freno. Es decir, los síntomas matan dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque por un lado opera como consecuencia del estrés, pero a la vez esos síntomas nos hacen frenar. Es decir, viene el médico y nos dice, tómese 15 días. Le recetó esto, entonces operan como un factor de freno. Ahora, esto tiene que ver también con el miedo, ¿no? O sea, nosotros sentimos incertidumbre, lo que tenemos es miedo. Lo que tenemos es miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a perder a nuestros amores, miedo a las enfermedades, ¿no? ¿Hay algunas otras estrategias hoy que se empiezan a usar, como por ejemplo la meditación, para empezar a poder vivir en el presente, para poder vivir en lo que tenemos, para agradecer, para aceptar? El miedo es una emoción absolutamente lícita y lógica, porque es una de las 6 emociones básicas que nosotros poseemos y que nos ayuda a sobrevivir en medios donde, digamos, nos tenemos que poner a resguardo, ¿no? O defendernos. En el miedo siempre hay ansiedad. En la ansiedad no necesariamente hay miedo. O sea que miedo y ansiedad van par y par. Pero no van juntas siempre, decís, ¿no? Exactamente. Uno puede estar ansioso y no necesariamente puede tener miedo, pero uno que tiene miedo siempre está ansioso. Por supuesto que la incertidumbre, la ecuación entre miedo, incertidumbre y ansiedad, no es por casualidad, lo estoy pensando ahora, fue la tríada que en la primera quincena, en el primer mes, nos acució en la pandemia. Nosotros hicimos una investigación sobre 1.500 casos y era miedo, ansiedad miedo, ansiedad y incertidumbre eran los 3 factores fundamentales. Son los que, lamentablemente, no solamente aparecen en pandemia. En pandemia aparecieron, digamos, exacerbados, pero se siguen manteniendo en la actualidad en un rango menor, que eso es uno de los grandes males de la Argentina. Sí, hay algunos factores, algunas estrategias que operan como factores de disminución de ansiedad, como puede ser el yoga, sí, es cierto, la meditación, es cierto, pero fundamentalmente no vayamos a cuestiones específicas de alguna disciplina. Simplemente con caminar 40 minutos diarios, eso nos sirve.
40 minutos diarios, al aire libre, estando en contacto, Totalmente. una buena elongación, transpirar la camiseta, eso es fantástico. Anoche salí a correr y se me pasó todo. ¿Por Es qué? así, ¿eh? Y quiero decirles un dato que no es menor con respecto al caminar o al correr. En principio Entrenar incluso eso, todo, sí, ¿no? por supuesto. Primero, no solo es las ventajas osteomusculares y cardiovasculares, sino que además esto nos permite desfocalizarnos momentáneamente. Muy bien. Podemos escuchar la música que nosotros queremos, podemos escuchar a pajaritos, podemos sentir el olor a pasto, conectarnos con la naturaleza, ya que en Argentina hay muchos parques. Por el otro lado, decirles que se producen endorfinas. Las endorfinas son nuestras morfinas internas. Esto nos lleva lejos de cansarnos, sino a motivarnos, a incentivarnos. Y además un detalle muy interesante, que las últimas investigaciones han descubierto que hay producción del factor neurotrófico, que es el que estimula la producción de redes neuronales. O sea que no solamente hace falta hacer ejercicios de memoria para poder agilizar la mente, sino también hay que salir a caminar o a hacer deporte. Juli. Te hago una consulta. Más allá de que nos analizamos mucho los argentinos, lo cual me parece bárbaro, me parece que más gente debería analizarse, se habla mucho de la gente que se automedica. ¿Cómo está, digamos, ese indicador en el país? ¿Se ve que hay más gente que se esté automedicando o cómo es la situación? Terrible, porque hay mucha medicación, inclusive hay mucha medicación prestada, es decir, alguien que te da un blister para consumir, por ejemplo, el famoso y nunca bien ponderado Rivotril. Yo creo que hay igualmente, más allá de la medicación, que es lamentablemente se inserta sin la psicoterapia, digamos, psicoterapia más medicación está bien, psicoterapia sola también, pero medicación sola no, no es efectiva. Hay mucho consumo, hay consumo sin control, y la gente debería, como vos decís, acudir más a terapia, ¿no? Y no a, o sea, buscar un resorte filosófico, psicológico, como para poder solucionar el problema prontamente y no a paliarlo a través del fármaco. Igualmente, les cuento que tenemos otros ribotriles en este fin de año. Un ribotril fue el ribotril mundialista, por ejemplo. El famoso, claro, ese el fue un gran ribotril ribotril. fue algo muy interesante. Más que porque... ribotril, no sé qué fue, eso fue otra cosa. El ribotril nos duerme, no estábamos dormidos, estábamos bien despiertos. Pero nos apaleó, digamos, y nos sacó, desfocalizó toda la situación de incertidumbre, de tristeza, de angustia, de abulia, de fastidio, de mechacortismo que estábamos sosteniendo. Y fíjense qué interesante, porque este ribotril mundialista nos conectó con la felicidad. Y la felicidad no es un término banal. La felicidad es algo fantástico. Y cuánta necesidad los argentinos tenemos de reírnos, de tener una sonrisa, de poder compartir, de poder ser solidarios, de poder compartir con alguien y abrazarte con alguien que no conoces. Eso es lo que estaba sucediendo como fenómeno. Más allá de que, bueno, alguien se tiraron del puente, se rompieron los techos, pero eso sucede en todos los países del mundo cuando hay 5 o 6 millones de personas que salen a la calle. Pero fundamentalmente nos hace falta la felicidad y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar como argentinos. Cada ser humano, refugiarse en los vínculos, amigos, familia, pareja. La importancia de los vínculos es absolutamente valioso y hay que refugiarse en esto. Los afectos en el ranking de la felicidad, en los estudios de la felicidad que dice la universidad. Hay una charla de TEDx que decís de la felicidad, el estudio de la felicidad, que eran los afectos, ¿no? Claro. Esa charla TED es del cuarto director de la investigación longitudinal más extensa del mundo, 80 años, que nació en Boston, y rankearon cuáles eran los elementos que nos hacían más felices. Y los elementos que nos hacen más felices son los afectos y los vínculos. Extraordinario, Marcelo. La verdad que, bueno, te vamos a volver a invitar porque siempre es un lujo tenerte, escucharte y tomar nota para apuntar lo más importante y dejar lo secundario de lado. Un abrazo. Buen año. Felicidades. Gracias. Felicidades. Tenemos información.